Bueno, en este video lo que voy a hacer es explicar mejor mi propuesta teórica. ¿Qué es lo que hace mi propuesta teórica? Es que simplifica y mejora los análisis de la relatividad y de la relatividad general. ¿Cómo los mejora? Y es que en la relatividad general o en la relatividad como tal se emplean diferentes marcos de referencia para medir al tiempo y el espacio. Pero entonces lo que propone mi teoría es señalar que en la medida en que todos esos diferentes marcos de referencia sostienen una equivalencia proporcional absoluta, es decir, que yo puedo traducir lo que pasa en un marco con respecto a otro, pues simplemente, digamos, lo más sencillo es utilizar solamente un marco de referencia para analizar el tiempo y el espacio, y no como pasa actualmente, que es que se utilizan diferentes marcos de referencia. Ese sería el enfoque fundamental de mi propuesta teórica. Eso lo vamos a explicar, digamos, con esta imagen sencilla. Antes que nada, me gustaría decirte que mi propuesta teórica, digamos, tiene el primer enfoque sobre la relatividad, cómo mejorarla y simplificarla, y el segundo sobre la relatividad general, ¿cierto? En total tengo 7 páginas. Ya están subidas en mi página web por si quieres ir a leerlas, están en mi teoría, puedes ir a analizar, puedes ir a meditar ese contenido, ¿cierto? En este caso vamos a concentrarnos en el enfoque que tiene que ver con la relatividad general, el segundo enfoque. Entonces, vamos a explicar esta propuesta teórica de manera sencilla y consiste de lo siguiente. Aquí tenemos una imagen, ¿cierto? Quiero que no nos enredemos, quiero que nos tomemos este asunto de manera tranquila. ¿Cuál es la situación actual que tenemos con respecto a la comprensión del tiempo y el espacio en la física? Es que si nosotros, digamos, nosotros tenemos nuestro reloj, este es un reloj de la Tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este reloj, si nosotros llevamos una copia de este reloj al, digamos, al vacío, ¿cierto? Por eso está igual. Si nosotros llevamos este reloj de la Tierra al vacío, resulta que este otro reloj va a marcar, digamos, diferente, ¿cierto? En este caso va a marcar que está yendo más rápido, ¿cierto? Va a marcar que está yendo más rápido. Entonces esto es como un punto de entrada. ¿Cómo se está comprendiendo el tiempo y el espacio en la actualidad? Es que si nosotros efectivamente llevamos un reloj, una copia y lo ponemos en el vacío, vamos a ver que el reloj del vacío con respecto al reloj de la Tierra se mueve más rápido. Resulta que esto se teoriza y de acá se sacan esos análisis de la relatividad que dicen que el tiempo no es absoluto, ¿cierto? Que en la situación en la que nos encontramos es que ambas situaciones son válidas. Entonces quiero que te hagas esta idea porque esta es la idea básica en la que nos encontramos en los análisis del tiempo y el espacio desde la física en la actualidad, y es que ambas situaciones son válidas en la medida en que si yo pongo otro reloj, por ejemplo en el vacío del espacio, este va a ir más rápido que este, ¿cierto? Aquí lo que está expresando, digamos que pasó, vamos a ejemplificarlo, hagamos de cuenta que pasó como un segundo, pero acá en ese mismo momento pasó más rápido, ¿cierto? ¿Cierto? Porque miren que no le tomó tanto, porque llegó hasta acá más rápido que este. Entonces, esta sería como la situación inicial en la que nos encontramos. Si tú miras esos relojes, vas a decir, wow, en efecto, no hay un tiempo absoluto, porque este reloj de la Tierra me debería estar marcando lo mismo que el reloj del vacío, y ya vemos que no está pasando ahí si nosotros hacemos el experimento. Por tanto, esto teorizado nos dice la física que por esto el tiempo y el espacio no son, digamos, absolutos, sino que hay una situación acá de relatividad. De ahí salen las teorías de la relatividad con este tipo de ejemplos. ¿Cuál es entonces mi propuesta teórica? ¿Cierto? Ya vimos la base, ya vimos en la situación en la que nos encontramos que un reloj diverge de otro, es diferente a este otro, aunque simplemente hayamos llevado una copia y que de acá salen pues esas teorías o lo que tiene que ver con la relatividad. Pero entonces, ¿cuál es mi propuesta? ¿Cierto? Ya entendimos la situación actual en la que nos encontramos. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que estos dos relojes de fondo tienen una simetría, resguardan una simetría, una equivalencia,
¿cierto? Que no se ve ahí, ¿cierto? Que parece no existir, pero que en la medida en que la entendamos, esa equivalencia, solamente para medir el tiempo y el espacio podemos servirnos de analizar el tiempo desde una situación. Por ejemplo, partiendo solamente desde la Tierra y no luego entrando a medir el tiempo y el espacio desde, por ejemplo, el vacío, sino solamente desde la Tierra, por ejemplo, desde el reloj de la Tierra, mediríamos solamente desde este marco de referencia al tiempo y el espacio. Digamos que nosotros en la Tierra tenemos un UTC, es a partir del cual nosotros coordinamos las diferentes zonas horarias, es decir, ya tenemos un reloj universal, las diferentes zonas horarias de los países las coordinamos en función de ese UTC. Aquí podríamos imaginarnos este reloj de la Tierra. Lo que vamos a hacer es que partiendo de ese UTC, partiendo de ese mismo reloj de la Tierra, vamos a imaginarnos que este es el reloj universal que está sugiriendo mi propuesta teórica. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Esta circunferencia grande va a simular la Tierra. Como la Tierra tiene más gravedad que el vacío, la circunferencia pequeña morada, digamos que es la del vacío. Entonces este reloj universal, al estar operando, lo que vemos es que al moverse de acá a acá, ¿cuál es el trayecto más largo? El que le está tocando asumir a la Tierra, ¿cierto? Porque tiene mayor gravedad. O sea que su circunferencia al ser mayor, al moverse de acá a acá le va a tomar más tiempo, ¿cierto? Eso lo hemos expresado acá. Si vemos ese reloj universal moviéndose y nos imaginamos el movimiento del reloj de acá a acá, ¿qué es lo que está pasando? Que al estar en el vacío, es decir, al haber menor gravedad, el trayecto que se va a asumir acá es menor, ¿cierto? Entonces miremos que lo que está haciendo mi teoría en este caso con este reloj universal es interpretar estas dos situaciones, tomarlas y ubicarlas en este reloj universal, y vemos que aquello que parecía tan diferente ahora cobra mucho sentido. ¿Por qué? Porque estamos enmarcando estos dos fenómenos que parecían tan diferentes, los podemos poner en un reloj universal, y aquí entendemos por qué, por ejemplo, en el vacío se desenvuelve más rápido. ¿Por qué se desenvuelve más rápido? Porque en este caso hay menor gravedad, entonces digamos que el reloj al pasar, al desenvolverse, le va a costar menos acá que en la Tierra, que hay mucha más gravedad. Pero resulta que mi teoría no solamente propone este tiempo, digamos, absoluto, sino que hay que mostrar también qué es lo que está señalando este reloj universal, que hay unos, que está ese tiempo absoluto, que sería este reloj en donde estamos enmarcando estas dos situaciones aquí mismo, y hay unos tiempos y espacios relativos. ¿Por qué? Porque no es el mismo tiempo relativo al reloj universal que le está pasando al reloj del vacío, ¿cierto? Que no es el mismo tiempo que el del reloj de la Tierra, ¿cierto? O sea, miremos lo que le está costando acá. O sea, si al reloj del vacío le está costando menos, ¿cierto? Digamos que en este caso yo no le puse vacío, sino que puse la luna, porque la luna también tiene menor gravedad, ¿cierto? Aquí dice la luna, pero también puede usarse como un ejemplo, el vacío, como un ejemplo análogo, aunque puedan haber diferencias de gravedad respecto a la Tierra, tanto el vacío como la luna tienen menor gravedad. Entonces, por ejemplo, unos tiempos relativos son que si en la Tierra es 1, ¿cierto? Pues en la Luna, digamos que sería una circunferencia menor porque tiene menor gravedad, el tiempo relativo sería menor, ¿cierto? Y si hubiera un planeta menor a la Luna, el tiempo relativo sería mucho menor, pero todos en función de este reloj universal. Entonces miremos que es una teoría, digamos, que enmarca estas diferencias y que las pone en un reloj universal, mostrando cómo estarían operando. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Brevemente hay una diferencia relativa, es decir, no es lo mismo lo que alcanza a llegar a el de acá, que el reloj del vacío o la luna o el que estemos ejemplificando, que el de la Tierra. Ahí se genera una diferencia y nosotros podemos expresar esa diferencia. Por ejemplo, acá de 1 a 6 es una diferencia de menos 0.4, estamos diciendo acá, ¿cierto? O de 0.4, ¿cierto? Dependiendo pues de el modo en que lo estemos analizando, pero es 0.4 ahí, y es una diferencia relativa que estamos pudiendo captar desde este reloj universal. Entonces sería un reloj universal absoluto, y esos tiempos y espacios relativos también los podríamos analizar de este mismo reloj universal. Así que te invito a acercarte a mi teoría, a analizarla, a motivarte a comprender mejor el tiempo y el espacio y cómo sería su funcionamiento.